Bueno, muchas gracias. Yo en este tipo de temas me acuerdo de Leonardo da Vinci. Vieron, a veces me acuerdo de otras personas, pero de Leonardo da Vinci, que fue el hombre universal, ¿no? Acá todos sabemos de todo. Y yo de puertos no voy prácticamente a hablar nada porque no sé, más allá que tuve que estudiar, porque evidentemente estar sentado acá implica la responsabilidad de estudiar. Pero realmente me voy a tratar de ajustar a dos cosas, a consideraciones de tipo político, porque conozco el paño de adentro de las dos administraciones, de los 15 años de gobierno Frente Amplista, menos 5, y de este actual gobierno. Y por supuesto los temas jurídicos, porque en eso yo me formé. Igual consulto. Y voy a pedir una disculpa, es que yo no vengo con discursos preparados, ni vengo con discursos que me escribieron otros, y no hago alusión a nadie, pero simplemente escucho a las partes que intervienen, sobre todo cuando yo no sé, y puedo aprender de la oposición y puedo aprender de mi gobierno, porque es así que uno evoluciona, realmente. Por eso uno pudo hacer los cambios reales que hizo en sus opciones políticas. Porque una de las cosas de las que yo me di cuenta es que me mintieron mucho. Y yo cometí el error, y voy a decir por primera vez una cosa que yo no me lo puedo perdonar, hasta el día de hoy. Estoy tratando de corregir y enmendar. Yo milité por el referéndum contra la privatización de las empresas públicas. ¿Saben una cosa? Nunca había leído la ley. Y resulta que después dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llevan a esto? Y ya era grande, ¿eh? Y ya era grande, ¿eh? Siempre las mismas consignas, siempre las mismas cosas escritas en los muros, desde la década del 60. Dije, no me habré equivocado. Y sí, me di cuenta que en realidad lo que se puso a referéndum fueron 5 artículos nada más que no implicaban la privatización de ANCAP. Y no implicaban la privatización de ninguna empresa pública, pero menos los 5 que se referían a ANCAP. Estamos ahora en el 2021, a muy pocos años de que desaparezca el problema de los autos a nafta o a gasoil, porque la Unión Europea ya decidió, como ellos sí son países que miran a 50 años, aunque se hayan matado en la guerra, pero inmediatamente después miraron 50 años, 60 años para adelante, realmente no se van a poder fabricar más vehículos a nafta o gasoil. En el 2035, es mañana, nosotros estamos todavía arrastrando, y me estoy refiriendo a este tema de las empresas públicas, todas las demás están en libre competencia y buen resultado que dio. Porque yo no les digo lo que era el Banco de Seguro del Estado, tratar de contratar con el Banco de Seguro del Estado cuando tenía el monopolio. Y no les digo lo que era Antel, que en parte está privatizada. En realidad está sujeta a la competencia del mercado. Y yo, a pesar de que he hecho una evolución política de la que me siento satisfecha, yo reconozco en el expresidente Jorge Valle un gran liberal. Y de verdad. Y él tiene un discurso, lamentablemente lo perdimos, que hace mucho tiempo nos venía diciendo estas cosas y lo denostamos mucho. Tanto que hasta se le negó hacer el honor de ponerle el aeropuerto y de palabras en honor de Jorge Valle. A mí me hablaban peste de Jorge Valle. Y yo realmente, como pensé que los buenos estaban de un lado y los malos del otro, y era grande ya. Ahora, claro, como dijo mi colega Da Silva, el frente llegó al gobierno. Entonces ahí estamos todos en planos de igualdad, en el sentido de efectivamente frente al gobierno, frente al manejo del Estado. Una cosa es la teoría y una cosa es lo que se pensaba en la década del 60 cuando se llegó al gobierno, se hizo todo lo contrario y me parece bien, pero hay que asumirlo, y no imputar a los demás. Y se lo digo realmente, señora Presidente, por eso me molestó mucho. Lamento que no esté en sala mi exalumno Sánchez, que se nos imputaran intenciones. Pero intenciones es decir que actuamos bajo amenazas, que le dimos la llave del puerto
a una empresa extranjera. Una rendición incondicional del país. ¿Alguien tiene dimensión de lo que eso significa, una rendición incondicional? Yo creo que si se pensara dos veces no se diría. Se apela a algo que dice Harari, que está tan de moda como nuevo historiador o tratando de comprender el mundo moderno, que no se está apelando más a la racionalidad para dar explicaciones de los problemas, sino que se apela a los sentimientos. Y yo lo que he escuchado acá por parte de la oposición es patrioterismo, o sea, la patria mal entendida, el sentimiento, el hablarle al vecino o la vecina, vaya si tendrán experiencia de ir a hablarle a las vecinas y los vecinos a decirle cualquier cosa, porque si se nos dice en nuestra propia cara acá, cosas que no son ciertas. Si quieren que diga que se alejaron de la verdad para no decir que están mintiendo, y bueno, usamos eufemismos. Están mintiendo. Están mintiendo. Y yo veo programas de televisión, se está discutiendo la ley de urgente consideración y se miente. ¿Cómo no se le va a mentir a la vecina o el vecino que de repente ni terminó la escuela? Y que además, después de 15 años de gobierno populista y de despilfarro de la plata que entró, conservamos a los pobres como sustento de este atraso que tiene el país, que en realidad supimos ser realmente muchísimo más desarrollados. No nos pasó al grado de la Argentina, porque la Argentina podría ser, como lo fue a comienzos del siglo XX, séptima potencia mundial. Nosotros somos más chiquitos. Pero también quiero decir una cosa, por las dudas. Se habló de Singapur hace un rato por acá. Singapur tiene 670 kilómetros cuadrados. No tiene agua potable, la tiene que traer del exterior. Se convirtió en una potencia emergente, tiene uno de los niveles de educación mejores en el mundo, con lo cual les permite ocupar a la población, y tiene una población similar a la nuestra, un poquito más, no llega a los 4,5 millones de habitantes, en las nuevas tecnologías, porque ahí no tienen miedo de que cuando aparece un robot la gente se queda sin trabajo, porque hay generación de empleo genuino. Corea. Hasta el 53 no sabíamos ni dónde está ubicada en el mapa. Y ahora nos estamos comparando, ya no nos podemos comparar más con Corea. ¿Qué hicieron? Y aprovecharon las cosas nuevas del capitalismo, que fue el que triunfó, defendiendo las respectivas soberanías, pero estimulando la nueva realidad económica y social del mundo. Se terminó la bipolaridad, no existe más dos bloques, hay posibilidades de manejo de la economía y del comercio internacional, que nosotros también estábamos bastante rezagados por tener recetas atrasadas. No toda la oposición, cosa que me consta, porque se hizo público también las discrepancias en su momento, pero ganan los que son más y además los que tienen más plata. Yo lo que quiero, señora Presidente, es que se tome conciencia de las cosas graves que se nos dijeron. Después aparecen los periodistas, estos relativistas, que dicen que no tenemos que enfrentarnos la clase política. Ah, entonces no tenemos que bancar todo lo que nos dicen. Porque es muy fácil sentarse en una columna, y voy a dar el nombre del semanario, que me tiene bastante cansadita en algunas, no voy a dar los nombres de los periodistas, en una computadora en búsqueda y decir que nosotros en realidad somos los que fomentamos la grieta. Ah, bueno, siéntense acá los mismos periodistas y bánquense que se les imputen delitos, porque son delitos de traición a la patria. ¿Qué quiere decir rendición incondicional? ¿O no miden lo que dicen? A ver, la rendición incondicional es traición a la patria, y no tengan problema porque eso está tipificado. Se le dice a los ministros de Estado, a los asesores, cualquier tipo de disparate. ¿Saben qué culpa nosotros? Perdón, ¿qué responsabilidad? Porque yo no manejo el concepto de culpa. No tenemos la responsabilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, como prosecretario de la Presidencia, un grado 4 en Derecho Administrativo de una de las universidades más prestigiosas del país, mal que nos pese, no la mejor calificada a nivel internacional como la UDELAR, que está más abajo. Y sí, tenemos un grado 4 en Derecho Administrativo sentado acá.
¿De qué informes jurídicos me están hablando? Si ustedes tienen que recurrir a informes jurídicos, recurran. Ahora, después no hagan recorte y pegue de lo que dijo Correa Freitas en una ocasión, de lo que dijo otro, porque hay que saber derecho de fondo para saber a qué se están refiriendo. Porque por repetir y leer cosas, y cualquiera lo puede hacer, pero la verdad que en esto... El otro día estaba leyendo un reportaje a Angela Merkel y le preguntaron por qué que ella tenía facilidad para muchos desarrollos técnicos o humanísticos, y ella dijo, elegí ser ingeniero químico para que nadie me discuta, porque si no de lo demás me discute todo el mundo. Y yo la verdad que me sentí identificada. Ni que hablar de educación, ¿no? Pero ahora estamos en derecho. Y el derecho administrativo, señora Presidenta, y le voy a pedir, si alguien quiere, ya lo dije el otro día, si alguien me quiere decir las cosas, me las dice, pide una interrupción y se la daré en su momento. El derecho administrativo es una de las ramas más difíciles del derecho. Es prima hermana del derecho constitucional. Porque además yo ahora escucho decir que todo es inconstitucional. Ah, bárbaro. O sea que nosotros sustituimos a la Suprema Corte de Justicia. Cuando decíamos nosotros los horrores que se aprobaban en la Cámara en el quinquenio pasado y decíamos, ojo que esto es claramente inconstitucional. Más allá que lo dijera un abogado, había juristas también en la Cámara. Le hago el reconocimiento al doctor Ope Pasqué y al doctor Pablo Abdala, que yo siempre dije que ellos sí eran juristas, yo era una simple abogada. Y muchas veces la Corte, para no decir prácticamente todas, nos dio la razón en las inconstitucionalidades. Ahora decir ilegal, abuso de poder, desviación de poder, pero ¿entienden lo que están diciendo? Yo a veces pienso que no lo entienden. Lo digo con total honestidad, que la propia falta de concepciones estructurales del conocimiento, porque eso es lo que nos permite estar seguros de lo que tenemos que estudiar y hacia dónde tenemos que ir y qué libros tenemos que seleccionar. Porque con Google no solucionamos el tema. Tanto podemos googlear Paco Casal como podemos googlear Humberto Eco. ¿De qué depende que googleemos una cosa o la otra? Y de la formación que uno tiene. Y ahora me acordé de Paco Casal, miren ustedes. Primera vez en la historia del país que el principio de advocación, única vez y primera, la aplicó el presidente de la República para perdonarle la deuda a Paco Casal, contra la opinión del propio ministro Danilo Astori, que acogió parcialmente el recurso, que de 100 millones se lo hicieron bajar a 10 millones. Pero como el amigo no podía perder 10 millones, le perdonó los 10 millones. Y dejémoslo ahí porque se investigó acá, ¿eh? Claro, no teníamos mayoría, porque esa es otra de las cosas. No me digan que había diálogo. No tuvieron más remedio que aprobar algunas comisiones investigadoras porque ya rompía tanto los ojos que algunas las aprobaron, pero el resto las rechazaron todas y no se aceptaban las prórrogas. Entonces, para decir determinadas cosas, tenemos que tener la conciencia muy limpia. Y eso me refiero en general a todos, nos incluye a todos. Y debemos haber manejado el Estado con un criterio jurídico institucional en el que no se manejó. Porque en realidad no se respetaron las normas. ¿Por un problema de mala fe? No, porque se consideraba que lo político estaba por encima de lo jurídico. Entonces, los que teníamos responsabilidad administrativa hacíamos firmar a los gerentes financieros que llevaban adelante las licitaciones porque estaban amañadas y nos dábamos cuenta. En consecuencia, no firmábamos la resolución, excepto que estuviera la firma del gerente financiero, que eran cargos de confianza. Esas cosas hubo que hacerlas en el organismo más grande del Estado. Lo que se rompió fue el tejido institucional en el sentido administrativo. Yo no me refiero a otra cosa. El Uruguay tiene fortalezas que realmente no lo mueve cualquiera, ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 15. Pero desde el punto de vista del manejo administrativo tenemos que rearmar el Estado. Y lo digo con absoluta y total responsabilidad de lo que estoy diciendo. Tenemos que rearmar administrativamente el Estado. ¿Saben una cosa, señora Presidenta? Y lo voy a decir con total tranquilidad porque eso forma parte de la esencia de lo que es un gobierno.
Si están aburridos se pueden ir, no hay ningún problema. Yo me siento acá y escucho a todo el mundo. Un poquito de silencio, por favor. No se preocupe, con que escuchen las taquígrafas ya está. El tema es el siguiente. ¿Saben una cosa, señora Presidente? Como todo el mundo sabe, yo soy la senadora más votada de la lista del presidente. Yo no conocía el acuerdo. No lo conocí, ni pretendía conocerlo, porque entiendo lo que es la seguridad del Estado. Entiendo lo que es tomar decisiones con semejantes empresas internacionales que ahora le van a tener miedo a las multinacionales. No, no me van a decir eso. Les regalamos millones y millones y millones y millones de dólares. Los despilfarramos y los despilfarramos y los despilfarramos. Y ahora vienen a hablar en contra de las multinacionales. No se puede cambiar el discurso de esa manera. Hay que ser coherente. Y es cierto, no es mirar al pasado, es que la situación que tenemos hoy es el resultado de lo que nos dejaron. Y reitero que tienen un presidente que no pasa facturas. No pasa facturas, pero la situación es realmente preocupante. Y esto es un ejemplo. Y lo vuelvo a repetir, yo no conocía el acuerdo y me parece perfecto. Estos acuerdos que comprometen la soberanía del país en juicios internacionales que parece que no tienen idea cómo son, porque es fácil hablar, es facilísimo. No lo debe saber todo el mundo. ¿Pero en qué se basa eso? En el sistema republicano de gobierno. Yo tengo que tener confianza en las autoridades y ir a los mataburros, como nos enseñaron en facultad, que son los tratados de derecho administrativo. Claro, no cualquiera puede entenderlo. Del Piazzo es del Partido Nacional, y lo puedo decir porque es convencional. ¿Qué culpa tengo yo que Daniel Hugo Martínez también sea del Partido Nacional? Nosotros no tenemos que ir a buscar muy lejos, tenemos a los catedráticos, algunos vivos y otros muertos, pero que enseñaron y enseñaron muy bien. Fui a Sayagues Lazo también. Ahora, Sayagues Lazo lo mataron en el 65. Pero Del Piazzo y Martín se escribieron después de la Ley de Puertos. Si ustedes leen el Tratado de Derecho Administrativo de cualquiera de los dos, Del Piazzo, que es el más actualizado, explica claramente cómo deben hacerse las cosas. Y lo que acaba de decir el doctor Ferrés, reitero, grado 4 de Derecho Administrativo, si estará calificado para hacer informes jurídicos, yo lamento, reitero, si los demás tienen que salir a buscar por ahí, sabe muy bien lo que acaba de decir. En parte, yo no los voy a aburrir porque sé que el derecho administrativo es muy árido, pero una de las cosas que quiero que quede claro de los dos tratadistas que manejé es que ambos, vamos a detenernos en Del Piazzo, porque es el que se adecua a esta situación, porque escribió después de la Ley de Puertos, es que es total y absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo. Todo lo que se refiere a la política aeroportuaria analiza todas las constituciones, desde la de 1830 hasta ahora, hay que saber, y cuando llega a la vigencia de la Ley de Puertos, ratifica que es pura y exclusivamente responsabilidad del Poder Ejecutivo. Yo no voy a tener ningún problema en función de la coalición de votar una ley que establezca un ente regulador. No es necesario. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, de nadie más. De nadie más. Y eso lo dice la Constitución y lo dice la Ley de Puertos. Tanto que hablaron del artículo 7 y léanlo en voz alta. Porque cuando uno lee en voz alta, entiende mejor las cosas que cuando las lee para adentro. Yo iba a decir algo porque la tengo acá, la sentencia, voy a tomar unos minutitos. No repita más lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hay que saber de contencioso anulatorio para opinar. No cualquiera puede opinar de contencioso anulatorio. Yo lamento mucho decirlo, pero voy a volver a poner el ejemplo de siempre. Yo sí me tengo que operar, no me voy a operar con un ingeniero. Me voy a operar con un médico, ya ni digo con gente que no tenga formación universitaria. Entonces, respeten las especializaciones. Estamos en el siglo XXI, no se puede saber de todo. Termínenla.
Y lamento que muchos de los que manosearon el tema del Tribunal de lo Contencioso no estén en sala. Porque es muy fácil decir de todo, cualquier cosa y después levantarse e irse. El objeto de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo era otro. Las sentencias tienen objetos, porque la demanda tiene objeto. Y no tiene nada que ver con lo que se está dirimiendo ahora con la ampliación de la concesión a la empresa holandesa, belga o lo que quiera. Porque en total uno nunca termina sabiendo dónde son los capitales. Está bien, pero tienen formas jurídicas que se respetan acá. La sentencia del Tribunal de lo Contencioso del año 2008, yo les juro que cuando la estaba leyendo y lo sigo escuchando, de repetirla como si supieran, léanla, de repente la entienden, porque miren que el Tribunal de lo Contencioso escribe bastante cortito y al pie. El fallo, señora Presidente, de esa sentencia del Tribunal de lo Contencioso refiere a que debe existir libre competencia en el puerto. Lo hace en un determinado contexto. La sentencia es respuesta a una demanda. Y un contexto procesal, obviamente. El objeto de la pretensión anulatoria era la juridicidad de una licitación para la concesión. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? De una terminal. Es decir, refiere, como muy bien, mejor que yo, obviamente, porque él es grado 4 y yo estudio nada más, al mismo título habilitante o contrato que tiene la terminal, la TCP. No refiere a la competencia entre las concesionarias y un permisario precario, que es lo que se estaba hablando cuando se interpuso, cuando se habla ahora como si fuera entre gallos y medianoche, da lo mismo. No, no da lo mismo, estamos en el Senado, señores. Y para estar acá hay que tener formación, sí señor, yo defiendo eso. Y nos podremos equivocar, pero nos equivocamos con fundamentos y no atacamos a los que piensan distinto. Yo lamento, aparte, señora Presidente, de licuar y batir la lata del engrudo, como toda mi generación, que así terminaron muchos y terminamos muchos, yo hice 3 carreras universitarias y una especialización internacional. O sea que no hay nada que justifique no haber estudiado. Entonces, ¿queda claro que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso no se puede seguir citando? Pregúntenle a Correa Freitas. El otro día me lo encontré en la tienda inglesa, porque además como la gente que más sabe es la más humilde, y me estuvo comentando un poco sobre este tema. Y si les molesta, lo lamento profundamente. Miren, a mí no me molestó en absoluto, señora Presidente, no me molestó leer las declaraciones del doctor Eduardo Silva Romero, que es socio del estudio de abogados internacionales de SHERT, que además dijo cuando compareció por la empresa, Catón Matí, que hacía 25 años que era abogado de la empresa. ¿Saben por qué? Porque para intervenir en procesos de arbitraje internacional no alcanza ni con ser abogado, ni administrativistas, ni constitucionalistas. No, es un plus, es un doctorado de Derecho Internacional, específicamente de arbitraje. No hablen de demanda, porque eso fue otra cosa que yo tuve que ver, señora Presidente, en las versiones taquigráficas de cuando comparecieron, las 2 veces que compareció, al menos la que yo en el Senado, el ministro y el prosecretario de Presidencia y alguien más. Teníamos una demanda. No, un arbitraje no es una amenaza como se dijo acá. Se nos dijo que actuábamos bajo amenaza. No se juzgue a los demás por debilidades propias. No se actuó bajo amenaza, se actuó con la responsabilidad de que cuando tenemos adelante uno de los estudios jurídicos más importantes del mundo, que se dedican al arbitraje, que no cualquiera lo puede hacer. A ver, todos los que acá hablan de constitucionalismo, de ilegalidad, los quiero ver, porque ahí sí hay que ser muy especializado. Y el derecho internacional público y privado son las 2 ramas
después del constitucional y del administrativo, que son más complejas. Para mí es más compleja el internacional privado y el internacional público, lo digo con total honestidad. Y lo que nos planteó el señor, que no lo desprecio porque es abogado de la empresa, pero yo puedo entender lo que nos está advirtiendo, porque a ninguna empresa le sirve a ir a un arbitraje. Porque ¿saben lo que lleva el arbitraje? Puede llevar años. ¿O se creen que el arbitraje es una audiencia de conciliación en los juzgados nuestros que ni los jueces van? No, es en serio, no es el juicio de fondo. Y mientras tanto tenemos el puerto, mientras tanto, que tanto hablan del puerto y del puerto y del puerto. Y además tenemos a las empresas en situación, a todas, a las que nos metieron en arbitraje como a las otras, en situación de absoluta inestabilidad. Díganme qué inversor es lo suficientemente tonto para venir a una olla de grillos. Y acá está explicadas las razones. Y lo que a mí más me preocupó, es que se refiere, en una de las páginas, no tiene el número de páginas, pero se refiere este abogado, reitero, especialista en arbitraje. Todas estas obligaciones están recogidas en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en 1991 entre Uruguay y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. A ver si entienden que no es con Tayana y el kirchnerismo que tenemos problemas. Tenemos problemas con los dueños del mundo si no resolvemos esto. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y como se me está terminando el tiempo y todo lo demás lo dijeron mis compañeros, y el ministro, y mi compañero Jorge Gandini, y todos los demás compañeros que han intervenido y que han mostrado documentos, voy a hacer referencia, ¿saben a qué? ¿Se acuerdan aquel programa de televisión Deportes en el Recuerdo? El Uruguay siempre vive para atrás. Pero no porque uno lo quiera, porque hay sectores políticos que se anquilosaron en el pasado y nos están queriendo otra vez trampear el futuro. Y yo les puedo garantizar que a mí me lo trampearon, pero a mis hijos y a mis nietos no se los van a trampear. Porque Vení un poquito más. El senador Botana pide... Gracias. Gracias, senador Botana. Gracias, señor presidente. Vamos a proceder a votar, si me permite. 22 en 22. 22 en 22. Ya termino, no voy a usar. Esta obsesión por querer vivir en la década del 60, por querer imponer el socialismo, llámenlo como lo llamen, nos está deteniendo en el futuro y se terminó. No lo vamos a dejar que pase más. Miren, ¿saben lo que tomé? Y con esto termino lo más rápido posible. La interpelación que nuestro querido y respetado, y lo sabe porque es así como a todos, tenemos discrepancias de otro tipo, pero senador Rubio, en julio del 2001, porque después todos son amigos de Achugarri, después todos son admiradores de Achugarri. Ahora, cuando le pudieron, le dieron, y yo estaba grandecita para escuchar las cosas, y yo estaba bien grandecita para escuchar las cosas, a Achugarri y a su gobierno. ¿Y saben que me encuentro con cosas iguales? Como sentimos la carga de representar al 40% de los uruguayos, volvimos, del frente, vamos a ejercer dentro de la legalidad democrática nuestros derechos. Para enmendar errores hay tiempo y a mi juicio hay cuestiones que no están suficientemente claras, aunque tal vez no se aclaren. Cuestión de dejar duda, cuestión de poder decirle a la vecina, al vecino, señores, acá tenemos un grupo de delincuentes que les regalaron el puerto, porque todo lo que dijeron se resume en esa frase. Y háganse cargo, porque además hicieron referencia al vecino y a la vecina, y sí, además se encargaron, ya lo dije el otro día en la otra interpelación, de destruir a la educación pública, con lo cual... Y se sigue hablando de la legalidad, lo que estamos afirmando es que a nuestro juicio nos parece altamente inconveniente, por supuesto. Todo lo que no se piensa como uno, se es delincuente o se es tarado, o se es tonto o se es ignorante. Pero ¿saben a qué se refiere también, con todo el cariño y el respeto que le tengo a Rubio? Estamos hablando del puerto, ¿no? Habla de la sociedad, habla de todo. ¿Y ustedes saben que habla de la llave? ¿Otra vez?
O sea que ni siquiera los ejemplos están cambiando. Miren, a mi juicio, dice el actual senador Rubio, $2 millones para esto es poco. Ahora, con los millones que gastaron, yo la verdad que yo nunca sé si estamos hablando en millones, en euros, moneda nacional, porque total, los pilotes tanto que les preocupa por el dragado, Buquebús y no sé qué otras empresas, que no me acuerdo el nombre ahora, están haciendo pininos para pasar al costado de los pilotes por problemas de seguridad. Y ahora sale como $10 millones acá. Pero dice, a mi juicio 2 millones para esto es poco. Me dirán que no es un argumento central, y puede ser así, pero sepamos que es la llave de ingreso y puede construir además una llave exclusivamente financiera de ingresos, porque además habla de las acciones al portador, que por supuesto estaban en contra, antes de ser gobierno. Entonces, señora Presidente, yo no voy a usar todos los minutos que tengo, voy a que mis compañeros que saben más que yo... No permito porque cuando yo las pido no me las dan. Así que, no. Además, para escuchar las mismas cosas, no. Porque además me faltó decir una cosa. Para hacer gárgaras de pedregullo con la República y la democracia, hay que demostrar que se es republicano y democrático. Y eso se demuestra cada vez que estamos pidiendo apoyos para los países de América Latina donde no hay república ni democracia. Y se demuestra no haciendo que el Parlamento, que es la casa de todos, haya tenido que soportar un montoncito de personas, porque la verdad un montoncito, tirando cohetes, gritando consignas y legisladores de la oposición a instigar a esas personas. Eso es antidemocrático y antirrepublicano. Así que gárgaras de pedregullo con la república y la democracia, no. La república y la democracia se ejerce, no se proclama. Me pide una interrupción.